Estamos meditando el libro del Apocalipsis y los mensajes a las 7 iglesias. Y hoy nos toca el capítulo 3, empezar por la iglesia de Sardis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Fíjense, permítanme un inciso y aprovechar. El hermano decía, vamos a dejar que los niños se vayan, y hasta que los niños no se han ido no ha empezado a leer la palabra de Dios. Me ha parecido muy bien. Y hermanos, tenemos que prestar atención y cuidar también las formas. Yo sé que lo importante es el corazón, pero también ayudan las formas. Que haya quietud, que haya tranquilidad, que si estamos leyendo la palabra de Dios y alguien entra, se espera ahí en la puerta hasta que acabe la palabra del Señor. Cuidar esos detalles. Alguien está orando, se espera en la puerta hasta que esté. Porque es importante que en la presencia del Señor también haya recogimiento, también haya armonía, también haya paz. Y todo ayuda, y todo tiene que ayudar. Y por eso cada uno tenemos que poner de nuestra parte. Vamos a orar al Señor. Padre Santo y Celestial, el Espíritu Santo ha querido que esto quedara registrado, Señor. Hay cosas que leemos y nos encantan. Hay pasajes que leemos y nos preocupan. Y hay pasajes, Señor, que hasta nos impresionan. Pero Espíritu Santo, danos tu sabiduría para tomar tu palabra como el consejo que viene desde el cielo, para que nuestra vida sea agradable delante de ti. Por eso bendice esta palabra, usa mis labios para publicarla con fidelidad y prepara nuestros corazones para que la palabra lleve el fruto para el cual tú la envías. En el nombre de Jesús, amén. Hemos estudiado ya 4 iglesias. Dijimos al principio que estos no son mensajes para una iglesia en concreta, que estos son los mensajes de cómo el Señor está viendo la iglesia, de cuáles son los problemas que el Señor ve en la iglesia y de las cosas que Él aprueba y las cosas que Él rechaza. Cuando estudiamos la iglesia de Éfeso, veíamos el peligro de dejar al lado el Espíritu Santo, el peligro de dejar el primer amor. Cuando hablábamos de Esmirna, veíamos cuál es la actitud del creyente ante el sufrimiento. Sufrimiento es también parte de la vida del creyente. Y la iglesia de Esmirna tiene la aprobación del Señor en cuanto a la actitud ante el sufrimiento. La iglesia de Pérgamo, el peligro de seguir doctrinas equivocadas. Cuando no seguimos a la palabra de Dios y la doctrina de los apóstoles y profetas, la iglesia se va desviando cada vez más de su camino. Y la iglesia de Tiatira, la iglesia que era tolerante con el pecado. La iglesia que decía, bueno, vamos a llevarnos bien. Dios nos ama a todos. Bueno, el Señor ya sabe, la carne es débil. No hay que ser tolerantes con el pecado. Y hoy llegamos a la iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Sardis era una ciudad sobre un montículo. Había una montaña y Sardis estaba ahí. Por muchos de los alrededores de Sardis eran acantilados, por lo tanto era muy difícil de subir. Y claro, bastaba controlar el camino por donde se subía a Sardis para tener la ciudad defendida. Eso hacía que ellos estaban muy tranquilos, muy confiados. Tan confiados que vino Ciro, el rey de Persia, y rodeó la ciudad, allá 700, 600 años antes de Cristo, mucho antes de esto, vino Ciro, rodeó la ciudad y uno de sus soldados vio que por esas peñas había un lugar donde los lugareños bajaban para no tener que dar todo el rodeo.
Y entonces se lo dijo al emperador Ciro y por ahí subieron. Y claro, como ellos pensaban que por ahí nadie podía subir, entraron y conquistaron la ciudad. Y luego Alejandro Magno también la conquistó igualmente. Pensaban, bueno, estamos seguros. Yo ya soy cristiano, ya soy un hijo de Dios, ya nada me puede pasar, nada me puede hacer. Cuidado, cuidado, estemos atentos. Es importante leer con detenimiento lo que ocurre a esta iglesia, porque en esta iglesia en esta ciudad había también un lugar, una acrópolis, un lugar donde había varios templos, varios lugares donde se adoraban a distintos dioses. Y también era una tierra muy rica, porque había minas de oro. Y donde había oro, pues había riqueza. Por lo tanto, era una ciudad con unas características importantes, ¿no? Dice el versículo 1 de Apocalipsis 3, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Siempre la estructura del mensaje a las iglesias es lo mismo, una presentación de quién es Dios, un aspecto de la personalidad, del carácter, del poder de Dios. En este caso habla de el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. Los 7 espíritus se refiere, 7 es un número que se repite muchísimas veces en el libro de Apocalipsis y a lo largo de la Biblia, y 7 habla de la plenitud. Por lo tanto, los 7 espíritus es que tiene la plenitud del Espíritu de Dios. Está refiriéndose al Espíritu Santo. Y realmente es el que tiene todo el poder. No hay poder espiritual fuera del poder de Dios. No hay. Él tiene todo el poder. Y las 7 estrellas habla de, como leemos en Apocalipsis 1, de los 7 ángeles, de los 7 ministerios que había en la iglesia. Pero todos los ministerios, dice, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, es decir, todos los ministerios, cualquier ministerio debe estar sujeto a la autoridad de Jesús. Nada escapa de la autoridad de Jesús y del poder de Dios. Ahora, el final del versículo 1 es terrorífico. Es de esos pasajes que a uno le gustaría que no estuvieran en la Biblia. Porque esto es un mensaje a una iglesia. Esto no es un mensaje a los romanos, no es un mensaje a los incrédulos. Esto es un mensaje a una iglesia. Y dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto, yo conozco tus obras. El Señor sabe lo que yo hago. El Señor sabe lo que yo digo. El Señor sabe lo que yo pienso. El Señor sabe todo de mí. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hermanos, esta era una iglesia que nunca tenía ataques de Satanás. Satanás nunca atacaba a esa iglesia. ¿Para qué iba a atacarla si ya estaba muerta? Pero está hablando a una iglesia. Está hablando a gente que como tú y como yo decían, yo creo en Jesús, yo creo en Dios. Se reunían, cantaban, alababan al Señor. Pero tienes nombre de que vives y estás muerto. Estás viviendo de apariencias. La iglesia tenía obras. Hacía cosas. Yo conozco tus obras. Hacía cosas. Pero sin embargo, no manifestaba la vida de Dios. En lugar de eso, estaba muerta. Esta semana tuve que ir a dar el pésame había fallecido la esposa de un vecino. Y escuché un comentario. Allí estando, la mujer presente dice, qué bien ha quedado. Era apariencia. Qué bien ha quedado, pero estaba muerta. Pero la apariencia, el aspecto, la habían arreglado, le habían puesto buen vestido, estaba
perfectamente, qué bien ha quedado. Porque no queremos ver la realidad de la muerte. Era una iglesia que estaba viviendo del pasado. ¿Cuándo creímos en el Señor? ¿Cuándo hacíamos esto? ¿Cuándo hacíamos lo otro? Pero su vida real, actualmente, estaba viviendo una soledad espiritual. Los hombres vemos las obras. Cualquiera que hubiera entrado aquí hace 15 o 20 minutos y hubiera escuchado nuestras hermosas canciones, esas letras inspiradas, y vernos a unos con los ojos cerrados, otros abiertos, unos levantando las manos, otros alabando al Señor, hubiera dicho, qué bien ha quedado. Pero el Señor no está viendo solo lo externo, está viendo también lo interno que hay en mi vida. Y este es un mensaje que yo tengo que aplicarme en mi vida. Si estoy viviendo de las apariencias del pasado o estoy transmitiendo a la iglesia, a mi familia, a la sociedad, la vida de Dios. ¿Cuál es la realidad de mi vida? ¿Es fachada o hay profundidad? Realmente es tremendo que el Señor diga esto de una iglesia. Y Dios no miente. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Pero en el versículo 2, el Señor ya empieza a mostrar el camino de la restauración. Dios busca la restauración. Hace unas semanas estuvimos escuchando el mensaje de la resurrección de Lázaro. Y cómo sus hermanas le decían, Señor, ya hace 4 días, ya no es posible, ya no hay nada que hacer, ya huele mal. Hermanos, la iglesia tiene que estar viva y tiene que detectar a los que están muertos. Porque no nos quedamos con los muertos en las casas, ¿verdad? Tenemos que buscar el camino de la restauración. Y aún estando muerto, el Señor tiene el poder de resucitarlo. Dice el versículo 2, sé vigilante. ¿Cómo puedo evitar caer en este grave problema? ¿Cómo puedo evitar vivir de las apariencias, vivir del pasado? Hermanos, quizás yo llevo más años que ninguno de ustedes en el Evangelio, por la misericordia de Dios. Para mí hay más peligro de vivir del pasado, de vivir lo que hice cuando tenía 15 años, o 18, o 22, o 30. Porque el Señor me lleva a vivir hoy el poder de Dios. Y es un peligro que, como veíamos, no se tiene en el primer amor, pero podemos ir decayendo. Por eso dice, sé vigilante, estate atento. Hoy es el mejor día para la comunión entre Dios y su pueblo. Hoy. Hermanos, lo de ayer ya pasó. Ayer algunos estábamos en la iglesia de Zapobla y teniendo comunión con los hermanos y fue una reunión bonita, hermosa, agradable, de buena comunión. Pero ya pasó. Lo que comí ayer no me va a hartar hoy. Hoy cuando acabe este culto me voy a querer ir a mi casa y ponerme otro plato de comida. Espiritualmente tiene que ser así. Sé vigilante, estate pendiente, estate al loro, como suele decir hoy en día. Porque el Señor lo está diciendo a esta ciudad que por falta de vigilancia 2 veces fue arrasada y cayó en manos del enemigo. Por falta de confianza. Bueno, yo ya sé mucho de la Biblia, yo ya llevo muchos años en el Evangelio, yo es que soy el pastor de la iglesia, yo soy el anciano, yo soy el maestro, yo soy. No, hermanos, el Señor es el que obra en nosotros el querer y el hacer. Y tenemos que darnos cuenta que solo estando vigilantes y pendientes de la obra de Dios vamos a poder crecer.
Porque si no estamos viviendo en el poder del Espíritu Santo, en la iglesia estamos perdiendo el tiempo. Y cuando vamos cumpliendo años, nos damos cuenta lo importante que es el tiempo. Porque el tiempo no vuelve atrás. Ya no vas a volver a tener a tus hijos ahí pequeñitos ni algunos como nosotros a nuestros nietos. El tiempo no vuelve atrás. Y si no aprovechas hoy, lo has perdido. Lo has perdido y no se recupera. Bueno, mañana es otro día. Dios tiene una nueva bendición para ti para mañana. La doctrina del Espíritu Santo tiene que producir vida, porque si no produce vida, es que la doctrina que estamos siguiendo es mala e inconsistente. Solo la doctrina que el mundo ve a Cristo en nosotros es útil y práctica. No el activismo religioso, no el hacer. Hermanos, está bien el hacer. Y gracias a Dios que tenemos aquí hermanos que nos preparan el desayuno y tenemos hermanos que se ponen y vienen temprano y ponen el aire acondicionado para que estemos calentitos. Y está bien que hay hermanos que nos sirven en esta área o en aquella área y algunos por un sitio y otros por otro. Está muy bien. Pero cuidado. Esta iglesia tenía la apariencia, pero estaba muerta. No se trata de activismo, se trata de vida, se trata de transmitir vida. A veces las ONGs hacen muchas cosas y estamos viendo, y creo que es de valorar, ahora con la catástrofe que ha habido en Valencia, cuánta gente se ha ido de voluntaria. ¿Quién no conoce a alguien que ha cogido su dinero y ha cogido sus días de vacaciones y se ha ido allí a quitar barro, a ayudar a la gente? Y está muy bien. Y nosotros podemos también hacerlo. Y nosotros hemos mandado una hermosa ofrenda. El pastor de la iglesia de Aldaya me mandaba la gratitud. Hermanos, ¿saben cuánto hemos podido recaudar? 1.550 euros. Gloria a Dios. Hemos mandado una buena ofrenda. Pero necesitamos orar por ellos. Porque cualquier ONG puede mandar 1.500, 3.000, 5.000, pero solo la iglesia está orando para que almas se conviertan, para que el Señor perdone a los pecadores, para que el Señor haga que se arrepienta la gente. Nosotros no tenemos que hacer cosas, tenemos que ser distintos, porque no es lo que hago lo que me hace cristiano, es porque tengo el Espíritu Santo en mi corazón. No es lo que hago, es lo que soy. Por eso es peligroso el activismo, porque el activismo nos puede hacer entrar en esa dinámica de que hago esto, hago lo otro, pero realmente si no estoy viviendo en el poder del Espíritu Santo, por dentro puedo ser como un sepulcro blanqueado. Por eso las formas no son lo trascendente. Lo trascendente es mi vida. Y mi vida son 24 horas, 7 días a la semana. Porque como dice el Salmo 16, aún en la noche enseña mi conciencia. Aún en la noche el Señor, si como dice el Salmo 6, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, oh Señor, me harás estar confiado. Aún en la noche el Señor habla, edifica, fortalece nuestra vida. Está 24 horas pendiente de nosotros, aunque nosotros no estemos. La iglesia de Sardis cumplía muchas normas de una buena iglesia cristiana, pero habían cambiado vida espiritual por costumbres espirituales. Y eso es peligroso, porque las costumbres nos hacen entrar en rutina. Por eso dice, sé vigilante. Dice, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Si nuestra alabanza no pasa del techo, si nuestra oración solo llega a la gente que me puede oír, no vale para nada. La alabanza que llega al cielo, la oración que llega a la presencia de Dios, esa es la que vale.
Por eso dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La iglesia debe alcanzar el trono de Dios. No se trata de que ustedes me vean aquí, de que yo me haya arreglado bien, no. Se trata de que Dios pueda decirme, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Porque nadie puede presumir de que ha sido un gran hijo. No, sobre poco somos fieles. Y aún lo poco que hacemos son las obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Por eso sé vigilante. Y dice el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate. En aquel tiempo no podía decir, lee la Biblia, porque no existía la Biblia. La Biblia se estaba escribiendo. Pero acuérdate de lo que ha dicho Pablo, que probablemente Pablo fue uno de los que ayudó o levantó también esta iglesia, porque estaba en esa zona de influencia en Asia Menor, en la actual Turquía, donde él predicaba. Acuérdate de lo que te han predicado, de lo que te han anunciado, lo que te han dicho. Hoy podríamos decir, acuérdate, lee, medita, estudia, prepara lo que dice la palabra de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y guárdalo y arrepiéntete. Guárdalo. Y guardar no se refiere a lo que a veces hacemos. ¿Dónde he guardado aquello que estoy buscando? ¿Les ha pasado a ustedes? Voy a guardar esto bien guardado porque algún día lo necesitaré. Y luego no nos acordamos. No nos acordamos dónde lo hemos guardado. Y buscamos y removemos cajones. Y miramos en un bolsillo, miramos en otro. Y lo que llevé la semana... Acuérdate y guárdalo. No se refiere a guardarlo ahí muy escondido, sino a que lo tengas presente, a que lo vivas de una manera real, a que te des cuenta que eso es importante para tu vida. No se trata de guardarlo ahí para que no se estropee. No, la palabra de Dios no se va a estropear. Se trata de que lo tengas ahí presente para que te guíe. Y arrepiéntete. Y la palabra arrepentimiento es una palabra muy gráfica. Arrepiéntete es da media vuelta. Es decir, cambia totalmente de sentido, cambia totalmente de actitud, cambia totalmente tu manera. Sé valiente, acuérdate, dice, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Claro, nos imaginamos nosotros que el Señor va a venir como un ladrón. ¿Cómo vienen los ladrones? Pero vienen a hacernos daño. ¿Ustedes creen que el Señor va a venir a hacernos daño? No. Por lo tanto, no se refiere a esos ladrones que van robando. Se refiere a lo que ocurría en el templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén, el fuego del altar tenía que estar encendido 24 horas. A partir de las 6 de la tarde, que es cuando empezaba la noche, la gente ya se iba a sus casas, que hacían los últimos sacrificios, y a las 6 de la mañana, cuando empezaba el día, empezaban los sacrificios. Pero había un grupo de sacerdotes que se ocupaban de las vigilias de la noche para que no faltara leña en el altar. Porque el altar de Dios, como dice el coro, siempre está encendido. ¿Por qué está siempre encendido? Porque siempre había alguien ahí a las 2 de la mañana, está aflojando el fuego. Acercamos un poco más de leña y el altar siempre está encendido. ¿Pero qué ocurría? Pues ocurría lo que a veces pasaba en el servicio militar, ¿no?
que te tocaban las guardias a las 3, a las 4 y bueno, allí apoyado como podías, algún sacerdote daba una cabezada. Y cuando algún sacerdote daba una cabezada, pues había el peligro o el riesgo de que el fuego se apagase, y eso era grave. De vez en cuando el sumo sacerdote daba un paseo y saludaba al sacerdote. Hombre, hermano, ¿cómo estás? Sí, aquí cuidando el fuego, oh, gloria a Dios. Pero alguna vez el sacerdote iba y el sacerdote que estaba vigilante se había quedado dormido. ¿Y saben ustedes lo que hacía el sacerdote? El sumo sacerdote iba y cogía con las palas que había en el altar, cogía un montón de ascuas de fuego. La vestidura de los sacerdotes era una vestidura de lino. El lino es una vestidura muy suave. El lino es una tela muy suave. Cogía una palada de ascuas de fuego y las acercaba al lado de aquel sacerdote que estaba allí durmiendo tranquilamente. La acercaba. Y claro, cuando uno está durmiendo son las 3 de la madrugada y encima te ponen unas ascuas de fuego, ¿qué hace uno? Uy, ahora sí que estoy a gustito. Pero el lino tiene un problema, que se enciende. Y cuando de estar a gustitos, aquella tela empezaba a arder, se despertaba aquel hombre con la que... ¡Y cómo salía corriendo! Como ladrón en la noche. Se había quedado dormido y le había encendido las telas. El Señor va a venir y debe encontrarnos velando y preparado. Hay un tiempo para, como dice este versículo, acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no, vendré sobre ti como ladrón en noche y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Podemos salir ardiendo, pero si soy un sacerdote del templo, si estoy de servicio, te has quedado dormido. Sabéis que la Biblia compara a veces el morir y el dormir, ¿no? Lázaro no está muerto, duerme, ¿verdad? Cuidado con eso. Versículo 4 del capítulo 3. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. El Señor está viendo que la iglesia en general tiene nombre de que vive, estamos, pero se da cuenta de que hay gente ahí que está buscando al Señor. Gloria a Dios por los que siempre están buscando al Señor. Bendito sea el Señor porque en su iglesia, y Dios lo ve, y Dios nunca dice, esta iglesia es un desastre. Cuando alguien me dice a mí, es que todo va mal en la iglesia, yo le digo, así no puedo arreglar nada, pero dime una cosa de las que va mal y tratamos de arreglarla. Si me dices una cosa, pues por lo menos esa ya la... Pero a veces generalizamos. Dios no generaliza. Dios nos trata a cada uno de nosotros personalmente. Y a unos dice, cuidado, estás muerto. Dices que vives, dices que haces. Como dice en el Evangelio de San Mateo, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre hicimos sanidades. ¿Y qué dice Jesús? No os conozco. No os conozco. Porque no es lo que hacemos, hermanos, es lo que somos. Es lo que somos. Y lo que somos va a producir realmente el fruto del Espíritu Santo. El peral da peras, la higuera da higos y la viña da uvas. No tienen que esforzarse. Lo que son, dan. Lo que somos, damos. Y si no damos fruto, es que estamos muertos. Ya podemos decir y contar. Pero dice el Señor que se da cuenta que hay unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Las vestiduras blancas no es la que nosotros nos ponemos, es la vestidura que nos va a dar el Señor. Apocalipsis 19:8 dice que todos vestidos de vestiduras blancas.
El Señor está confeccionando la ropa para los santos. Está preparando esas ropas. Y dice que los que anden en la voluntad de Dios, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere. El que resista, el que aguante, el que soporte, el que confiese de parte del Señor su nombre. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El Señor dice que va a confesar nuestro nombre. Hermanos, delante del trono de Dios, yo no puedo decir, Señor, yo el 15 de diciembre de 2024 estuve predicando del Apocalipsis, ¿te acuerdas? No, ahí estoy callado. Delante de Dios hay tal santidad que no tengo palabra, no me sale la palabra. Solo es que Jesús diga, sí, Padre, este ha limpiado sus pecados en la sangre de Jesús. Solo Jesús va a hablar allí. Por eso, no intentes justificarte. No intentes explicar que sí, que esto, que lo otro, que tal y que cual, y ella, es que no he podido por tal. Que... No intentes justificarte. Obedece a Dios. Porque en el trono de Dios ni habrá excusas, ni habrá méritos. Solamente los que Jesús diga, esta, han sido lavados en la sangre del Cordero. Entra. Ahí tienes tu vestidura blanca. Ahí está tu nombre escrito en el libro de la vida. Un nombre en el cual nadie puede escribir. Nosotros podemos escribir en la lista de la iglesia. Nosotros podemos inscribirnos en la embajada de este o de aquel lugar, pero en el libro de la vida nadie. Confesaré su nombre. ¿Te imaginas la alegría cuando el Señor diga mi nombre? Indalecio, bienvenido, esta es tu casa. ¿Te imaginas la frustración? Si el Señor dice, Indalecio, ¿aquí no estás? Señor, no, aquí no estás. Pero yo estaba en la iglesia de embajadores, estuve allí tanto tiempo, estuve en la iglesia de los Molinos, estuve. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No es lo que yo diga, es lo que Jesús diga. ¿Qué te está diciendo Jesús a tu corazón? ¿Qué te está diciendo Jesús a tu Espíritu Santo? El Espíritu Santo a tu espíritu. ¿Qué te está hablando el Señor? ¿Te pasa como esa vecina mía? Que dijeron, ha quedado muy bien, pero estaba sin vida. El final de este mensaje a esta iglesia es: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído. Y tienes oído para oír lo que dice el Señor, para ser vigilante, para acordarte, para darte cuenta. No te quedes dormido. Estate a punto, estate presto, estate preparado. No te justifiques delante de Dios, no hay nada que justificar. Mis justicias son como trapos sucios. Y cuando dice trapos sucios, son los trapos más sucios de la tierra. Como trapos de inmundicia. No hay nada que justificarme, solo la gracia, la misericordia y el amor de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Que seamos una iglesia viva. Hay una palabra que a mí no me gusta. A mí no me gusta. La he usado muchas veces. Hasta la he predicado algunas veces. Pero un día entendí que es la palabra avivamiento. ¿Qué es avivar?
Es alguien que está muerto y hay que avivarlo. A mí me gusta una iglesia viva, una iglesia despierta, una iglesia que viva en esa santidad. No una iglesia que se está muriendo y hay que avivarla. Y dentro de un año hay que otra vez avivar. No, hermanos, yo no veo eso en el Evangelio. Veo que en el Evangelio es un crecimiento constante y continuo. El Señor nos quiere llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Así nos quiere el Señor. Así quiere el Señor que andemos y que vivamos. Hay dos tipos de iglesia. La iglesia de Sardis representa esos dos tipos de iglesia. La iglesia de la apariencia y la iglesia de la experiencia. A todos nos gusta tener una buena apariencia. Yo vengo aquí, me ducho, me lavo, me afeito, me arreglo bien, porque me gusta tener una buena apariencia. Pero el Señor está mirando cuál es mi experiencia espiritual, no solo mi apariencia. Y está bien que vengamos con una buena apariencia, pero sobre todo con una buena experiencia. Como decía Mateo 7, 22, 23. Y está hablando Jesús en un mensaje tan contundente como es el Sermón del Monte. Muchos me dirán aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Pero han hecho estas cosas. Profetizar, hacer milagros. ¿Cómo puede ser eso? No es producto de este mensaje. Y la verdad que la idea mía era hablar también del mensaje de Filadelfia, pero se me ha echado el tiempo encima y lo de Filadelfia lo dejaremos para el próximo domingo que predique. Porque creo que es importante que el Señor grabe estas cosas en nuestras vidas. Voy a leer estos 6 versículos y les animo a leer estos capítulos del Apocalipsis. Dice que es el único libro que dice que el Señor va a bendecir a los que lean, ¿verdad? Y mediten las palabras de este libro. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si tienes algo de que arrepentirte delante del Señor, arrepiéntete. Si tienes algo de que pedir perdón, pide perdón. Pero sal de aquí con la certeza y la seguridad que el Señor te dice, yo te declararé delante de mi Padre. Yo te declararé delante de mi Padre. Lo que yo piense de ti, o lo que tú pienses de mí, tiene una relativa importancia muy pequeña. Lo que Dios diga de ti, lo que Dios diga de mí es lo trascendente. Les invito a orar y si alguien quiere arrepentirse, pedir perdón de algo, hagámoslo con un corazón sincero y presentándonos delante de Dios. Señor, yo no quiero vivir de la apariencia.
Señor, yo quiero vivir de experimentar cada día tu presencia, tu gracia, tu unción y tu poder. Perdóname cuando me he equivocado. Perdona mi pecado. Perdona mi rebeldía. Perdóname cuando no he hecho las cosas como tú quieres. Quiero meditar más en tu palabra. Quiero entregar mi vida en el Espíritu Santo. Y no quiero reflejar muerte en este mundo, sino la vida de Dios. Eso solo es posible si tu presencia está conmigo. Como decía Moisés, si tú no vienes conmigo, no me muevo de aquí. Señor, si hay alguien que está necesitado, que no se mueva de este lugar hasta que tenga la confirmación de que tu presencia, el poder del Espíritu Santo ha limpiado sus pecados y mora en él y mora en ella, para gloria de Dios y para bendición de su vida. Que en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Señor les bendiga.